empezar, ¿les parece? Todos tienen el material, es un material sencillo, porque en realidad no daría tiempo ver en la sesión toda la, vamos a decir, con amplitud la vida de Apolonio de Tiana. Y la intención de esta sesión es, vamos a decir, despertar el interés en todos para que busquen y investiguen más sobre él. Es un personaje polémico y te veremos por qué. Pero antes sí quisiera yo aclarar, debido al tema, que esta es una versión personal. Como estudiante trato de mantener, vamos a decir, un criterio sobre lo que presento, pero tengo mis preferencias y eso no significa que ustedes la tengan que tener. O sea, en otras palabras, la libertad de pensamiento es importante y aunque yo sea insistente y maneje yo la presentación de una manera determinada, no significa que estoy dogmatizando, simplemente es mi estilo. Si hay cosas que no les interesen mucho o no les agraden, lo que fuere, pues simplemente pasen de ellas. Porque, insisto, este tema es un tema, desde el punto de vista de personajes, polémico. Apolonio de Tiana, ¿quién no ha oído hablar de él en su vida? ¿Quién sabe algo de él? Poquillo. Por eso, porque se trató de que no se supiera demasiado de él. Esa es la realidad. O sea, la idea de que no hay mucho material y de que incluso la literatura que había en su época, los autores que hablaban de él, en muchos casos pues fueron alteradas para que se evitara esta relación. La posición es que Apolonio tiene una figura tan impactante y tan importante que al haber nacido en el siglo I de la era cristiana, ustedes imaginarán por qué no gustaba que fuera tan impactante. Por el paralelismo. O sea, era demasiado fuerte que un pagano hiciera lo que hizo, que ahorita veremos. Pero ya desde antes había habido un problema con, ¿se acuerdan ustedes, Simón el Mago? Sí. En los Hechos de los Apóstoles, si ustedes quieren dar una pasadita, aparece que Simón el Mago será eso, un teurgia, un hombre que tenía un desarrollo, y ahí se narra que estaba volando, volaba, tenía esa capacidad, esa facultad, y los apóstoles pues no podían hacer lo que hacía Simón el Mago. El pasaje dice que invocan y que hacen que caiga, pero la realidad, eso lo dicen los Hechos, pero la realidad que en los apócrifos no dice eso. ¿Sí? Simplemente dicen que no pudieron hacer que cayera. Es obvio, quien escribe la historia la escribe como quiere. Y esto nos lleva a la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes antes de iniciar el tema de este personaje. Solamente los místicos cristianos tienen la potestad de hacer, entre comillas, milagros y llevar a cabo actividades sobrenaturales. Los paganos no pueden. Claro que es imposible. Y no endemoniados ni inspirados por el demonio. Es lo que es importante, ¿sí? Porque saben ustedes que todo aquello que no cuadra con la idea de que la imagen de alguien que no sea cristiano está endemoniado y por eso puede hacer cosas. Entonces están endemoniados también los místicos del Islam, ¿se acuerdan? Los sufís, porque hacen cosas. Y también serían endemoniados los místicos cabalistas, y lo mismo se le ocurriría en la India a Sankaracharya y compañía, ¿no? Este es el tema del prejuicio, un condicionamiento mental de que no puede haber nadie que haga sombra. Y este es un tema que hoy vamos a ver.
desde un punto de vista, porque la vida de Apolonio fue tan interesante, y es interesante, a pesar del criterio que tenemos que tener. Otra aclaración. Todo seguidor de un personaje que funda, por ejemplo, una religión, porque a veces el personaje no tiene interés de fundar nada, más bien lo hacen los que siguen, pues agrega cosas, porque pues que por un lado lo hace por la misma devoción. Sí. ¿No se acuerdan ustedes la película del Buda? Sí. El pequeño Buda. Sí. Cuando nace, camina y van saliendo lotos del piso, de la tierra. Y los árboles se inclinaban. Es una bonita alegoría para mí. O sea, no quiere decir que... Eso pasó en realidad, claro. Vamos a decir que haya pasado. No, yo no lo creo, es mi opinión. ¿Pero por qué está ahí? Porque los seguidores lo agregan. Porque todos queremos que nuestro líder, nuestra imagen, nuestro maestro, el instructor espiritual que tenemos, pues, sea el mejor, ¿o no? Recientemente el tema de Sai Baba pues se ha venido abajo porque por más que quería pues salió lo más oscuro, y eso pues ha generado problemas. O sea, los mismos seguidores habían creado un halo, pero pues los halos a veces se caen porque se muestran otras cosas, ¿no? O sea, eso es inevitable. Le ha pasado a Jesús el Cristo, le ha pasado al Buda, le ha pasado a Mahoma, le ha pasado a todos. No son ellos los que lo hacen, son los seguidores que lo hacemos, si queremos hablar así, ¿no? Entonces, para entender un poco la vida de Apolonio, tendríamos que tener también ese criterio. Apolonio incluso fue adorado al final casi de su vida, por las cosas que hacía. Y incluso al final, cuando él, no me quiero adelantar, pero al final cuando él es juzgado por Domiciano, uno de los emperadores romanos, pues también realiza un gran, no sé, una desaparición que vamos a ver poco a poco. O sea, tenía no solamente facultades muy elevadas como filósofo, sino que también tenía un desarrollo muy elevado desde el punto de vista espiritual. Si ustedes analizan la literatura hindú, de los Upanishads o algunas otras de las obras de las obras serias hindúes, van a ver que en ellas citan las capacidades que llegan a alcanzar algunos gurús o algunos maestros por su realización. La capacidad de la ubicuidad, la de pues expulsar demonios, de curar, todas esas habilidades son un patrimonio de los grandes instructores de los seres, y de ustedes también y mías. La única diferencia es que yo no las he desarrollado, no tengo la altura espiritual, están en potencia. Todos tenemos en potencia esas habilidades, son patrimonio de nuestra naturaleza superior, de nuestra naturaleza divina, ¿sí? Por eso, mientras yo no sea capaz de redirigir mi vida hacia ese aspecto y de acercarme y de unirme, porque en realidad ese es el objetivo, esas capacidades siempre me parecerá que solamente un pequeño grupo de seres humanos pueden las pueden realizar, y que está limitado a esos sujetos. Y no es así. No está limitado a esas personas. Es patrimonio de todos nosotros. ¿Se acuerdan que hemos insistido en la sesión anterior de que el ser humano es un Dios encadenado en una cárcel de carne? Como la esencia divina de nuestra naturaleza posee esas habilidades, se ve opacada por la cárcel de carne que nos constriñe y nos encarcela en esta cárcel. Impide que manifestemos ese potencial. Cuando alguien un poco más o menos lo manifiesta, pues de repente nos impresiona, ¿no? Ah, caray, ¿cómo es capaz de tener ese talento, esa habilidad? Pues lo tengo yo también, solamente que esa persona se ha permitido mostrarlo y yo no. Por mi ignorancia, por mi flojera, por poco desarrollo espiritual, sobre todo poca madurez del alma, que es lo que nos impide acercarnos a eso. Todos esos comentarios los hago porque quiero
delicadamente tocar este tema de este personaje y consecuentemente, y como esto se va a videograbar y van a subirlo a YouTube, que los que escuchen y lo vean, lo reflexionen bien, ¿sí? Todos tenemos esas capacidades, la diferencia es que no tenemos la madurez para poder expresarlas, dado nuestro limitado desarrollo interno. Los que lo hacen, no importan la tradición religiosa a la que pertenezca, ni a la tradición filosófica, pueden hacerlo. Simón el Mago es un ejemplo, ¿sí? En la literatura cristiana aparece. Apolonio es otro, y ha habido otros. A Hermes se le adjudican un montón de cualidades y capacidades, pero pues ya saben, la idea de aminorar a eso, porque pues no queremos que sea tan impactante, ¿no? Entonces, esa aclaración me parece pertinente. Bueno. Apolonio nació en una ciudad de Capadocia. Recuerden que los antiguos se ponían el nombre del lugar donde nacían, en Tiana, ¿sí? Capadocia, Tiana en Capadocia, eso está en la zona, no en Grecia, sino se acuerdan en las colonias que tenían los griegos en lo que ahora es Turquía y toda esta zona, ¿sí? Él era griego, pero nacido fuera de Grecia, en los primeros años del siglo I después de Cristo. Ustedes ya se pueden imaginar, entre el 2 o el 3 nació, más o menos, y murió entre el año 96, 98. Aunque algunos autores dicen que rebasa los 100 años, en la obra en que yo me centré, que es la de Filóstrato, y eso yo se las recomiendo, la pueden ustedes conseguir. Hay varias obras, porque yo estuve revisando, pero Gregos tiene una buena, vamos a decir, tiene una buena calidad en sus obras, esas son las de tapa dura, ¿sí? Azules. Van ustedes a buscarla y al final les daré los datos exactos. La vida de Apolonio de Tiana por Gredos, de Filóstrato. Filóstrato, que como aquí lo menciono, fue un autor, un filósofo, escritor, que vivió un siglo después de Apolonio, más bien unos años, no llegó al siglo, y a petición de la esposa de una autoridad muy importante, Julia Doma, ¿sí? Así se llamaba esta mujer. Esta mujer se rodeaba de gente muy capaz, literatos, pintores. Recuerden que todavía el siglo II, el Imperio Romano estaba llega a su máximo, más o menos llega a su máximo por el 190. Todavía el imperio era el imperio, y dominaba el mundo completo, ¿no? Empieza a haber problemas pues a partir del 300 después de Cristo, ¿no? Pero hasta el 190, donde Marco Aurelio todavía extiende el imperio por el norte, Roma era la potencia. Julia Doma le encarga a Filóstrato que le escriba una biografía de Apolonio. No llegaba a los 100 años la diferencia de la petición. Y esta es la obra que ahora tenemos y que muchos estudiosos la han investigado y ustedes la pueden consultar. La de Gredos, insisto, es la mejor. Pero pues no van a poder evitar ustedes que el autor que la hizo, sobre todo en la introducción, porque en lo demás no puede meter la mano, diga, es que, porque Apolonio en un momento dado resucitó a una mujer, ¿sí? Para que vea por dónde va el tema. Dice, pero también lo hizo Jesús el Cristo. Digo, bueno, a mí que me interesa en esta obra que mencione al otro. O sea, es como el temor a que el lector, al ver que un personaje lo puede hacer, el otro se quede mentos, lo puso junto. Bueno, incluso le dedica en la introducción un capitulillo para tratar de ver por qué se polemiza, la polémica que hay, ¿no? Yo no lo veo polémica, ni lo veo que le disminuya nada a Jesús el Cristo, su imagen, ¿sí? Ni compita. Jesús el Cristo es el Jesús el Cristo. Y Apolonio de Tiana era una gran alma, muy desarrollada, que tuvo un objetivo para su trabajo que había venido. Entonces, si somos capaces de entender que ha habido siempre grandes hombres con estas potencialidades, ¿no?
con esas capacidades despiertas que todos poseemos, no entraríamos a esta polémica que ha generado pues muchas cosas. Apolonio era un pitagórico, él se preocupado por conservar sus puros preceptos, vegetariano, también practicaba la abstinencia sexual, el uso de la vestidura de lino, interesado en la moralización del culto a los dioses. Todo esto es interesante. Primero, vegetariano. En el sendero espiritual sabemos cuando uno decide ir por la vía del sendero de la derecha o el sendero oculto, recuerden que hay una cosa que es el desarrollo natural. ¿Sí? Ustedes entran a una escuela, por ejemplo, a la Sociedad Teosófica, o a los Rosacruces, o a los del Cuarto Camino, a lo que quieran. ¿Sí? Es una enseñanza, uno se va desarrollando, pero hay ¿qué? Un ritmo calmado, no hay exposición a nada más allá del lento caminar para ir preparando la estructura para futuros cambios, y quizá en futuras encarnaciones. Pero dentro de este sendero hay una vía, la llamada la vía oculta. Y la vía oculta exige ciertas condiciones. Que no nos alimentemos de animales porque están muy cercanos a nosotros. ¿Sí? Si todos pertenecemos a la unidad de vida y todo está correlacionado, el animal es el que tiene más conciencia después del hombre. Obvio, tiene más conciencia que las plantas. Y por supuesto, al final dejaríamos los minerales. Entonces, los verdaderos y serios, vamos a decir, ocultistas, evitan la carne. ¿Por qué? Primera, y aquí creo que adelante dice algo. No dice, no. Dice, repudió los alimentos animados como no puros y espesadores de la mente. ¿Sí? Los alimentos de animales, de animales y animales, hablo de aves, peces, todo. Apolonio insistía que espesaba la mente, generaba un estado de cansancio y de torpeza mental. Es una opinión interesante. Y lo usan ahora los vegetarianos también. Tomaba frutos secos y legumbres, afirmando que es puro cuanto da la propia tierra. El vino es contrario a la composición de la mente, por oscurecer el éter que hay en el alma. Él no decía que estaba mal. Ya, el vino es de la tierra, está muy bien, la podemos tomar, la pueden tomar, pero el que está en este tema ya no lo puede tomar. ¿Sí? O sea, la diferencia de un sujeto que va en su sendero espiritual con calma, desarrollándose poco a poco, es que todos estos elementos que él de alguna manera se los preocupó conservar, no son requisitos. Solamente aquel que se atreve a entrar a este sendero, y debe decirse atrever porque tiene que tener ciertas cualidades que lo permitan. ¿Qué pasa cuando yo me alimento de un animal? Yo recuerdo una anécdota cuando yo venía una vez de los Estados Unidos. Yo trabajaba todavía en aquella época en una empresa en México. Regresaba con mi jefe de Chicago. Y me acuerdo que junto a mí estaba sentado un hombre que la verdad parecía un rapero. Y pues, yo ahí sentadito viéndolo, bueno, y nos sirvieron de comer. A mí me sirven una ensalada, porque uno puede pedir el menú vegetariano. Ya él le sirven un chirlón crudo, casi crudo. Y él me vio, y vio su comida y dice, si a mí me dan eso, me despide. ¿Por qué? Porque debemos de comer diario una cierta cantidad de carne casi semicruda. Digo, ¿y por qué? Porque la carne nos transmite la naturaleza del animal y nos mantiene alertas.
Pues yo le veo una crueldad el comerse a los animales. Yo sí. Mucha. Y estoy tratando de darles a entender Sí, sí, sí. una opinión muy interesante Sí, sí, sí. de un tipo que era el guardaespaldas del embajador norteamericano en México. Sí, sí. Él tenía que estar vigilando y su alimento tenía que ir en función de ese producto que produce una vibración. O sea, nosotros somos lo que comemos. Sí, físicamente, sí. Después vienen las emociones que tenemos y los pensamientos que tenemos nos van convirtiendo en lo que somos. Pero el alimento determina mucho nuestras características, ¿sí? Y acuérdense que los hindúes ya hablaban de la rajásico, sátrico y tamásico, ¿no? Alimentos tamásicos, pues los que producen lentitud, flojera, ¿no? Hay ciertos productos, porque tardan más en la digestión, porque es muy pesada. Los rajásicos, que nos mantienen demasiado, ¿qué? Por ejemplo, el café es rajásico, ¿sí? Pero no digo que no los tomemos. Si sabemos equilibrarlos, podemos tomarlos. Y el tamásico es el que es el equilibrador. Las frutas, las legumbres, etcétera, que de las que estábamos hablando que está hablando aquí Apolonio. O sea, él defendía eso. Él era un pitagórico. Los pitagóricos tenían una disciplina muy fuerte. Abstinencia sexual. Interesante el tema de la abstinencia sexual. Aunque no hay muy buena prensa para el sacerdocio, porque pues el que no puede para meterse en eso, lo único que genera son alteraciones, mutaciones psicológicas que después causan lo que ha causado, ya lo hemos visto. Todo estudiante de ocultismo que se introduzca en este sendero debe conservar su energía para la labor que tiene que hacer. Y eso es importante por esta regla. El teurja, el taumaturgo, que eso era Apolonio, necesitaba tener el control de todo su vehículo y de toda su energía para poder llevar su vida y lograr sus objetivos. Pero este precepto no es solamente de Apolonio, esto lo tiene en todas las escuelas de ocultismo, es uno de los preceptos que le cuesta más a los estudiantes cumplir. ¿Es así? Quien entra a esto tiene que llevar a cabo ese control. ¿Qué es la energía sexual? Es la misma energía que me sirve ¿para qué? Para hacer una gran obra de arte, para ir a hacer la guerra, para matar a un tipo, para enseñar a un niño. Es la misma, solamente que está dirigida hacia el chakra Muladhara. Y lo activa y entonces yo tengo esos deseos. No se está en contra, como dice Apolonio, para el sujeto que está en un proceso aún de desarrollo, la relación. El problema está para el que está entrando a este sendero, que es muy exigente, porque nos exponemos a peligros muy grandes si no tenemos la fuerza y el equilibrio necesario para enfrentar las pruebas que vamos a sufrir. Es probable que les parezca, no sé, reglas un poco, no obsoletas, pero lejanas, antiguas. Esto en todas las escuelas serias de ocultismo se exige. Obvio, en las que no se exigen, andan haciendo ahí una especie de transmutación, que dicen ellos, que lo único que ha causado son problemas para los estudiantes. Pero yo no voy a entrar a la crítica sobre el tema de la Tantra Yoga, ¿sí? Eso es un tema aparte, no me meto a ese tema. Uso de vestidura de lino. ¿Por qué de lino? Porque él practicaba el respeto a los animales y usaba el lino, que es una planta. Normalmente los que vestían lino se caracterizaban, eran reconocidos como filósofos. Él se dejó el cabello muy largo y vestía de lino y andaba descalzo. Muy interesante la vestimenta. Lo caracterizaba en el mundo antiguo a estos hombres. Su físico, cómo vestían. Interesado en la moralización del culto a los dioses. Gran parte de su vida, por no decirla toda, él se dedicó a visitar templos, a visitar templos de los antiguos misterios griegos. Por ejemplo, estuvo
al inicio de su desarrollo estuvo, por ejemplo, en los templos de Eleusis, ¿sí? Y en todos los que tenían relación con Asclepios. Aquí en España hubo un gran templo de Asclepios y Apolonio lo vino a visitar. Estuvo en España en el primer siglo de la era cristiana. Esta ciudad que está casi en la punta... Cádiz. Cádiz. En Cádiz había un gran templo a Asclepios, ¿sí? Asclepios, que es el que tiene la vara con la serpiente y que después los médicos lo tomaron por el símbolo. Entonces, ¿por qué había moralización? Porque como todos los ritos de todas las tradiciones van decayendo con el tiempo, y él se había propuesto que regenerar esos ritos. Sobre todo había mucho sacrificio de animales, y él trataba de que fueran sustituidos ¿por qué? Por plantas, frutas, ofrendas, más que sacrificar animales. Sacrificaban mucho a los toros, ¿sí? Se mataban toros, por ejemplo. Toda la cuenca del Mediterráneo, ¿saben por qué lo del torito? Porque pues había una adoración, una simbología con el toro. ¿Se acuerdan todavía el famoso Minotauro, no? Sí. Y todo el mito del torito por problemas que hubo ahí con el rey de Minos, ¿no? Que no quiso darle a Neptuno, devolverle la vaca esa famosa bellísima, el toro ese bellísimo, pues se metió en problemas porque su mujer se enamoró del animalito y de ahí nació el Minotauro, ¿no? O sea, hay una tradición muy fuerte. Entonces él se propuso, llegaba al templo, observaba, hablaba con los sacerdotes, los fustigaba muchas veces, eso más adelante lo estoy mencionando, y por supuesto trataba de retomarlo, pero era tan fuerte el impacto que causaba que casi todos obedecían y seguían sus directrices y sus consejos. Amante de la cultura griega, por supuesto, perseguidor de la verdad y la sinceridad que le hacían entrar en conflicto con el gobierno establecido de la época. O sea, defendía la verdad y la autenticidad a capa y espada. Y eso le metió en muchísimos problemas, sobre todo con Domiciano. Acuérdense cómo eran los emperadores romanos, sobre todo cuando estaban en la cúspide de su desarrollo, pues... si nomás oían en alguna de las regiones del imperio una crítica por algún sujeto, como tenían espías por todos lados, al poco rato a ese pobre lo detenían, lo encarcelaban y lo ejecutaban. O sea, no podía decirse nada contra el emperador, por supuesto, del tipo de Domiciano, ¿no? Había otros como Vespasiano o Nera, o que tenían otro tipo de actitud, ¿sí? Descalzo y se cubre con prendas de lino, rechazando las de animales, como ya lo dijimos. Se dejó crecer la cabellera y se fue a vivir al templo desde que nació. Era un niño prodigio, se puede decir así. Muere su padre primero y muere después la madre y les deja una fortuna muy grande a él y al hermano. Pero el hermano era así medio, ya saben, un poquito loquillo, ¿no? Y casi se refunde lo que le dejan al hermano, que es una gran fortuna. Entonces él regresa, porque le piden las familiares que regrese y lo ayude, le da la mitad de lo que a él le tocó, y lo encamina al hermano a que retome el camino que debe ser para un hombre de bien. Ahí el tema de la filosofía era muy importante, o sea, el filósofo era un buscador espiritual. La filosofía en esa época estaba relacionada con el desarrollo interior. Recuérdense que en la antigüedad filosofía, religión y ciencia estaban fusionadas. Pasó 5 años en silencio. Échale. Nomás aguanté un mes y unos 10 días y ya estaba que trinaba, ¿no? Y con la meditación de Vipassana, ¿no? Madre mía. Esto lo vemos más adelante. Había 2 Apolonios, como lo decía yo. El Apolonio filósofo, que hablaremos un poco de él, y el Apolonio taumaturgo. El primero predicaba y visitaba los templos para reformar los cultos. Apolonio se conocía a sí mismo y por ello predicaba a todos. Es un tema muy importante el autoconocimiento. Él mismo decía, por conocerme a mí mismo totalmente, puedo hablar con los demás y predicar sobre el tema. Fue un gran predicador, o sea, se reunía constantemente de gente y lo seguían muchísimo. Hay que darle
la justicia al que lo merece, y la realidad es esa. No fue un personaje oscuro ni nada por el estilo como se ha tratado de hacerlo por algunos padres de la Iglesia. En la elaboración de la imagen del Maestro Jesús, pues se trató de decir, no, este hace sombra, quítenlo, ¿no? Desaparezcanlo si se puede. Pero no se pudo porque había demasiadas referencias de él. El sabio que se conoce a sí mismo, decía en uno de sus dichos, y toma su propia conciencia como acompañante, no se asusta como la gente ni hace cosas que le avergüenzan. ¿Qué entendemos como eso? El sabio que se conoce a sí mismo y toma su propia conciencia, su parte superior, ¿sí? Él llama conciencia al ser superior, como acompañante, no se asusta con nada. Y él lo demostró cuando Domiciano porque él fue a Roma voluntariamente, ¿sí? Cuando sabe que lo andaban buscando para juzgarlo. Pudo haberse escapado e irse, porque él fue a la India. Ahorita vamos a ver el tema de la India. O sea, él pudo haber hecho cualquier cosa para evitarlo. No, él fue. Y no se asusta como lo hace la gente. Y ni hace cosas que le avergüencen. El sabio vive así. No el erudito. Sabemos muy bien que el erudito es el que sabe mucho, pero vive como nosotros. El sabio es un ser que adecúa su conocimiento a su visión del mundo, a lo que él cree y él profesa. Es coherente, íntegro. Y eso nos hace diferentes inmensamente de un ser así a nosotros. Hablo en general, no me refiero a nadie. Lo que quiero decir que la integridad es muy importante en el sendero de desarrollo. Y Apolonio, vamos a decir que presumía de ella, no con palabras, sino con su vida. Cuando le preguntó Euxenio a Apolonio, ¿por qué no escribía con opiniones tan nobles como las que él tenía, como las que escuchamos anteriormente? Dijo Apolonio, porque todavía no he guardado silencio. Y a partir de entonces consideró guardar silencio durante 5 años. ¿Por qué 5 años? La escuela pitagórica, algunos dicen que la exigencia eran de 3 años, pero otros autores hablan de 5 años. ¿Qué objeto tiene el guardar silencio? ¿Qué piensan ustedes cuando se guarda silencio? La palabra es un gran desgaste, es una energía. Yo a veces cuando doy alguna charla termino con un hambre que digo, uy, me voy a devorar a ver qué hay acá, porque todo, así, cuando doy esos talleres muy largos, digo, yo necesito comer algo, porque o sea, el desgaste de estar hablando, y yo me meto mucho cuando hablo, me quita energía. Entonces, la palabra, cuando se sabe conservar, y se sabe, dice a los pies del maestro, habla cuando consideres que lo que vas a decir es bueno, verdadero y útil, y si no, todo el mundo andaría con la boca cerrada, ¿verdad? Andaríamos con la boca cerrada, porque andamos hablando de cada cosa. Y bueno, lo interesante es que los pitagóricos exigían eso. Después exigían pues conocimientos de geometría, conocimientos de astronomía o astrología, porque en aquella época era la astrología, etcétera, etcétera. Y vegetarianismo. Los pitagóricos eran vegetarianos. Recuerdan que Pitágoras fundó una gran escuela y casi todos, Platón era pitagórico, casi todos los grandes filósofos imitaron a Pitágoras. Y lo sorpresivo, Pitágoras fue a la India, ¿no? Qué chistoso, ¿no? ¿De dónde viene ese tipo de prácticas, no? Entonces, guarda silencio. ¿Por qué? Y una cosa que también he notado, aunque el sonido sabemos por todo lo que nos enseña la tradición oculta y la enseñanza antigua, que tiene que ver con la creación. El sonido crea, es un poder para desarrollar. Ustedes cuando oyen su nombre por alguien que les dice su nombre, ustedes se recrean. Nos agrada oír nuestro nombre y no nos digan, oye, tú dame eso, a que te digan Liliana o Pedro o Pablo, dame eso. Se siente uno diferente. El nombre, el sonido del nombre reafirma al sujeto, le da fuerza. Y algunos
comunicólogos lo saben y se aprenden los nombres de la gente con la que hablan, porque saben que al decir su nombre la otra persona se siente muy cercano. ¿Sí? Pero haciendo a un lado eso, cuando uno deja de hablar, uno acumula energía. Y esa energía, de alguna forma, Apolonio lo menciona, ¿no? Cuando primero guardaré silencio y después escribiré, después empezaré mi labor. Y ya, de alguna manera, todo esto son partes de ese conocimiento que nos dice la tradición que debe seguir un estudiante. ¿Sí? Osar, ver y callar, algo así, es otro concepto, ¿no? Atreverse. Atrévete, Querer, osar y callar. y callar. O sea, calladita la boca te ves mejor, ¿no? Cosa que nos cuesta mucho. Apolonio escribió varias obras, de las cuales unas quedan referencias por otros autores. Por ejemplo, se sabe que escribió una biografía de Pitágoras, y esto lo cita Jámblico en su obra. Jámblicus es uno de los grandes autores de esa época, ¿no? Un poco siglo. Escribió, yo le he leído a Jámblicus Los Misterios de Egipto, que también lo edita Gredos, bastante buena, ¿sí? Jámblicus se dedicó mucho a la teurgia. O sea, todos ellos estaban envueltos o sea, ubíquense en la época. Los grandes sacerdotes, los que seriamente seguían la disciplina, tenían capacidades, lo que llamamos ahora poderes, facultades. No estaba, insisto, estaba limitado solamente a un grupo, lo poseían varios. En las escuelas gnósticas como Valentino o Harpócrates o algunos otros autores, se habla que poseían facultades y que las aplicaban para ayudar a la gente en diferentes grados. Entonces, este tema es un tema que podría dar para mucho. Su entrega a las reformas de los ritos y las prácticas a los dioses le llevó gran parte de su vida, de sus viajes. Él viajó mucho por todo el mundo conocido y llegó hasta la India, fustigando a los sacerdotes, como lo dije, y a dejar los sacrificios de animales, que no se excedieran tampoco en la medida al hacer sacrificios u ofrendas. Hay una anécdota que cuenta Filóstrato, que un día él llega a uno de los templos y hay grandes cantidades de ofrendas y de animales que se van a sacrificar. Y él le pregunta a los sacerdotes, ¿por qué tanto esto? Es que fulano de tal, que era un sujeto muy importante en la ciudad, había dedicado todo esto al dios. Dice, pero ¿cómo? Si aún no le ha hecho todavía el dios el favor, o sea, se estaba adelantando. Entonces se entrevista con este hombre, y este hombre pues lo que estaba tratando de hacer era que limpiar sus actos criminales, dándole a la iglesia, al templo, ofrendas en gran cantidad. Y él le dijo, no aceptes nada, le dijo a los sacerdotes, de este hombre, porque quiere limpiarse con las ofrendas, que los dioses no la van a recibir, a pesar de que las traiga y las tenga acá. O sea, vean la mentalidad de él, muy firme en la forma en que los ritos se deberían llevar a cabo, ¿sí? Obvio, todo ritual, toda tradición religiosa va perdiendo, va decayendo, ¿sí? Con el tiempo. Y después se convierte en una especie de automatismo, ¿no? Yo he oído a gente que lee, a unos sacerdotes que dicen la misa como si estuviera, aunque lo enchufan en un disco. Otros no, otros la viven. Conozco uno en Cáceres, impresionante, que se dedica a trabajar mucho por la gente pobre, que está muy metido con compromisos para la gente. Una vez fui y hicimos un programa de televisión con él, nos entrevistó, etcétera. Y ustedes se impactan como si hay gente que está muy comprometida, no nomás a yo, a ciudad que conocí, pero sabemos que hay mucha gente en África y en otros lugares, verdaderamente, por eso no podemos generalizar. Lo interesante acá es que parte de su vida y de los viajes fue para eso, recuperar los antiguos misterios, sobre todo, por ejemplo, él quiso participar en los misterios de Eleusis. Saben ustedes que los grandes misterios de Eleusis se celebraban en mayo, se celebraban los menores y en septiembre los mayores, un año después. Y cuando él quiso celebrar los menores, el sacerdote, pues sabiendo quién era,
dijo que él no podía hacerlo. La envidia siempre la ha habido a pesar de lo que fuere. Y Apolonio le dijo, ¿y por qué no puedo participar en estos misterios? Estoy dispuesto. Y le dijo algunas cosas. Y entonces se convenció el sacerdote y lo dejó que participara. Hay una declaración que vamos a ver más adelante. Dice, los hombres sabios son un peligro. La gente no los quiere en general. Sobre todo los poderosos y los dictadores. A un hombre sabio no lo quiere, porque le dicen la verdad. Los viajes a Apolonio, viaja por todo el mundo, antiguo conocido, así como en la India. Se hace acompañar de Damis. Damis fue un sirio que conoció en una de esas visitas que hace a unas ciudades, y se convierte como se convirtió para el Maestro Jesús Juan. ¿Se acuerdan que era su bien amado? Damis va a ser pues vamos a decir, el que aquí sí le anotaba los dichos de él, porque mucho de lo que Filóstrato escribe se debe a los escritos que dejó Damis. Damis lo acompañó a todos los viajes que hizo, excepto que cuando entraba para hablar con algunos sabios, le decía, tú no puedes entrar. Tenía un desarrollo menor. ¿Se acuerdan que el Buda también tenía un personaje? No me acuerdo ahorita su nombre, pero también era Ananda, creo que sí, ¿verdad? Sí. O sea, es como si estas grandes figuras tuvieran a un ayudante. Ahora, Damis sabía lenguas, conocía varias lenguas y conocía muchos lugares, entonces eso le ayudaba mucho a Apolonio. Además, Damis estaba impresionado con Apolonio por la calidad humana y la fuerza que tenía y la valentía para enfrentar sobre todo a las autoridades al decirles las verdades, ¿no? Que eran dictadores que estaban abusando del pueblo, etcétera, etcétera. O sea, vean un personaje interesante. Por un lado, un reformador de los ritos. Por otro lado, un gran viajero. Defendía la verdad y la sinceridad a capa y espada. Llevaba una vida ejemplar. Era coherente. Y sobre todo, ¿no?, en ese sentido, podríamos entender por qué llegó a hacer lo que hizo. Y ahorita lo veremos más adelante. Damis, su fiel amigo y servidor y anotador, anotó muchísimo, muchísimo de Damis. Le agradecemos a Damis porque gracias a él se supo algo más. Y Filóstrato tomó esos datos y hizo la biografía. Apolonio le comenta a Damis que comprende todas las lenguas sin haberlas conocido. Esa es una de las facultades de los sabios desarrollados. El poder de las lenguas. El entender cuando alguien habla en otro idioma y no tener ningún problema. ¿Sí? Esa es una de las cualidades que tenía Apolonio. Los hombres estamos en una cárcel, esto es un dicho filosófico, durante este tiempo que se llama vida. Pues el alma atada a un cuerpo perecedero es mucho lo que soporta, pues es esclava de todo cuanto se relaciona asiduamente con el hombre. Lo que hemos hablado. Esto es esencialmente enseñanza oculta. El alma está prisionera de un traje de carne y nos mantiene como un peso muerto aquí. Cuando viene la muerte, ¿qué hace el traje? Nos libera. Muchas personas temen esa experiencia porque creen que la realidad es esta y que lo que se va a ver después no es nada y que es la negatividad o más bien temen lo que va a ver por las cosas que han hecho. Lo interesante acá que Apolonio afirmaba, y lo hicieron también sus experiencias, por ejemplo cuando él resucita a la chica, lo veremos más adelante, no me quiero adelantar, es que decía, no está muerta, está dormida. Nadie se muere, nos dormimos y despertamos en otro estado de conciencia. No existe la muerte, el alma no puede morir nunca, el traje es el que nos deshacemos de él. Ustedes cuando tienen ropa vieja, ¿qué hacen? Pues la regalan, ¿no? O sea, algún día esto se va a poner viejo y ¿qué vamos a hacer? Pues por obligación, porque no vamos a poder ponerle más parches y va a tener que decir, vámonos, pues hay que saltarlo. Filóstrato precisa que los poderes de Apolonio se deben a una especial
a una especial accessis. ¿Qué significa? A un desarrollo interior en conexión con su naturaleza superior. Actividades propias de la sabiduría humana, del verdadero sabio, muy desarrollado. Apolonio no era un sabio más, era uno de los grandes sabios. Por ejemplo, la primera, interpretaba los sueños. Muy bien. ¿Ya? Recuerden que ya en el Antiguo Testamento se menciona que Daniel interpreta, José interpreta, ¿se acuerdan? Las vacas gordas y las vacas flacas. O sea, no podemos decir que porque él la interpreta y él no es cristiano, está mal. Ya viene eso en las tradiciones, ¿sí? La base para interpretar los sueños se necesita una gran intuición y un gran desarrollo interno para poder realmente interpretarlo bien. Poder sobre los espectros. Varias veces, sobre todo, a personas poseídas. Un día, vamos a llegar adelante. Éfesos, conocen la ciudad que fue desarrollada por Alejandro el Magno. Quien no ha ido a Éfesos se pierde de una maravilla increíble. Está en la costa turca. Es bellísima. Sí. Bueno, él estuvo ahí y un día él supo, por clarividencia, que la ciudad iba a venir una plaga. Él fue a Éfesos a tratar de decirle a la gente que se cuidara porque iba a haber una plaga muy fuerte. Pero la gente decía él era muy arrogante. También lo dijo Pablo. Recuerden que Pablo tiene una carta a los Efesios. Y en la carta les dice, vuestra arrogancia es muy elevada. O sea, muy interesante la coincidencia entre lo que dijo Pablo y lo que él menciona cuando los visita y les dice, va a haber aquí un problema muy grave. Y les recomendaba cosas, pero ni caso. Él se fue a otro lugar que le llamaron. Cuando ya la epidemia había entrado, fueron por él los efesios a traerlo para que la pudiera... Dice, vean, vamos al templo. Todo el pueblo se acercó con él y fueron al templo. Y en el templo había un hombre, parecía un mendigo. Ahí estaba, con los ojos cerrados, todo empobrecido, ya saben, como un mendigo. Y dice Apolonio, apedréenlo. Pues la gente, ¿cómo que aún vamos? Apedréenlo. Y como el cuate tenía autoridad, le tiraron. Y al tirarle las piedras, él se transformó en tipo y era una ¿qué? Era un espectro, una entidad, ¿no? Cambió totalmente y lo apedrean, se llena de piedras y cuando quitan las piedras encuentran ahí un animal muerto, muy desfigurado. No había limosnero. O sea, la tradición antigua habla de que muchas de las pestes que asolan a la humanidad, estamos hablando de aquella época, y yo tampoco diría que no ahora, pero vamos a hablar de ese tema. Era generada ¿por qué? Por este tipo de entidades que se producía porque atraían, los karmas de las ciudades atraían a estas entidades, ¿sí? La vivencia de la ciudad. Acuérdense por qué destruyen Sodoma y Gomorra. ¿Por qué lo destruye Jehová? Porque eran ciudades corruptas, ¿sí? Entonces le dice a Lot, más que a Lot, no, a Noé, ve a sacar a tu primo, tío, lo que fuera de ti, a la familia, y porque la vamos a destruir. ¿Por qué? Porque es corrupta. Y él empezó a rogar, oye, si hay algunos no la destruyo. Pero empezó a bajar porque no había, nomás su familia. Entonces lo sacan y la destruyen. O sea, el hecho de que las ciudades tengan a veces una condición compleja, pareciera que son más que una simple acción humana. Hay cosas que ocurren. Pero bueno, esto es un ejemplo de que él podía no solamente, y también en una ocasión un niño que estaba en un templo, él estaba en un templo hablando, y llega un chico de esos que le llaman petrimetres, esos niños como, acuérdense que los griegos pues jugaban un poco más bien con los chiquitos jovencitos, ¿cómo les llamaban los? En los bacanales, pues había una forma de homosexualidad en la antigua Grecia, ¿no? Entonces este chico se mete al templo y se empieza a reír se reía de todos, pero en especial de Apolonio. Y la gente lo fustigaba, pero Apolonio dijo, no le digan más. Vamos a pedirle que lo que está adentro, porque no es él, se salga. Y se sale de él, y el chico cambia totalmente.
dice que hasta una columna se derriba, una figura. O sea, él empieza, si ustedes empiezan a ver por qué generaba la imagen de Apolonio tanto recelo, porque también así había hecho lo que había hecho ¿quién? El Maestro Jesús quita a unos endemoniados, a un endemoniado le quita y se los tira a una pila de cerdos y los cerdos se desbarrancan. No hay problema. Hay seres así. Conocimiento de lo oculto, conocimiento del futuro. Varias veces predijo, por ejemplo, cuando va a morir Domiciano, él estaba en una isla de Grecia, dice, dentro de 24 horas Domiciano morirá, el emperador, y fue asesinado por su guardia. O sea, él tenía esas facultades. Curaciones, este arte lo aprendió de los brahmanes en la India. Él hizo un largo viaje a la India para conocer a los grandes sabios. Él asumía que él no era sabio, que él era un buscador, y va a la India y se entrevista con 2 o 3 sabios de los que al menos él aprende sobre todo la forma de curar le llamaban la presciencia, la capacidad de ver, ¿sí? De adivinar. Esa es la gran presciencia. Se hizo famoso por eso después, porque lo superó a los sabios a los que le enseñaron. La resurrección de una muchacha. Aquí hay una imagen más o menos sacada. La chica la llevaban en viandas, ¿sí? Había muerto, era una familia muy pudiente de la ciudad, y pasa donde estaba Apolonio, la gente llorando. Se iba a casar esta chica, iba a haber un matrimonio, y el pobre, el que iba a ser su marido, pues estaba desesperado, pues se le había muerto la novia, y le dice, no, detente, no está muerta, está dormida. Todos se quedaron así, se acercaron, le quitó la tela que la cubría, le dijo unas palabras al oído y la chica despertó. Después la familia le quiso dar muchísimo dinero, no sé, cientos de miles de dracmas. Dijo, no, es para la dote de la chica. No le interesaba lo material. O sea, vean las características. Les voy describiendo las características, que son las características de los grandes maestros de la humanidad. Unos tienen más de un tipo, otros tienen más de otra. Por eso se cuida mucho en la tradición oculta la enseñanza oculta. Tiene que haber ciertos requisitos cumplidos. ¿Por qué creen que se ha ocultado? Por los poderes que hay, por las fuerzas que se mueven. Cualquiera de este tipo de cualidades, de habilidades, para una persona llena todavía de problemas y de contaminaciones, ¿qué creen que haría? Pues ir a ver la cuenta de su jefe, ahí leerle la mente para ver cuánto tiene en el banco y sacar el dinero, engañar a alguien usando algún truco. O sea, lo usaríamos y nos destruiríamos. Juan Viñas, en un reciente vídeo que estuve viendo de él, menciona, uno de los principales objetivos de las grandes escuelas ocultistas es proteger a los que se inician, a los nuevos, a los estudiantes, porque es un peligro para que ellos sepan cosas que no deben saber todavía hasta que no cumplan los requisitos. O sea, no es porque se quiera ocultar y que unos cuantos lo sepan, es porque es necesario hacerlo, por el peligro que corremos. Nos podemos volver locos o destruirnos, como ha ocurrido. Exorcismos que le aprende de Yarkas. Yarkas fue el sabio que conoció en la India. Recuerden que cuando fue Alejandro el Magno, él llegó pues entró a la India y se entrevistó y formó, incluso creó ciudades, porque incluso el que va a la India ahora puede ver que hay una etapa en la cultura hindú que copiaron a los griegos. Hay muchas figuras griegas, hicieron los hindúes, por ejemplo, Budas con tipo griego, ¿sí? Lo pueden encontrar. O sea, la influencia del Buda fue muy fuerte, de Alejandro el Magno, llevó una cultura y se mezcló. Entonces había sabios que hablaban en griego, pero decía Damis, no, pues aunque no hablara en griego, él lo entendía todo, yo no entendía nada, ¿no? O sea, Damis, y no lo dejaba entrar cuando hablaba con ellos. Dices, estas son cosas que tú no puedes todavía escuchar. Y no es para que te sientas mal. Espérame y después nos vemos. Bueno, liberación de su pierna de cadena. Bueno, eso es otro de los fenómenos que se menciona por Filóstrato. Estando en prisión por Domiciano, ¿se acuerdan que él voluntariamente estaba todo encadenado, y estaba junto a él Damis, que también lo había acompañado, y Damis no acababa de ver quién era Apolonia. O sea, no sabía la naturaleza de Apolonio.
Y Apolonio le muestra que saca la pierna de las cadenas con unas, sin invocar, sin decir nada, sacó la pierna y la volvió a meter. Y dice, ahí me di cuenta, lo dice en su escrito, Damis, quién era Apolonio. Nunca lo había yo conocido, y ahora menos. Él habla que está hablando con un dios, no con un ser humano. Al final, Apolonio lo dice, no me puede hacer nada Domiciano, porque no soy mortal. Es muy interesante esta afirmación. Se trasladó mágicamente Apolonio desde el tribunal hasta Diserquiaquía, a una ciudad cientos de miles de kilómetros de Roma. Visión a distancia de la muerte de Domiciano. Vean todas las habilidades. Curaba animales y conocimiento de lenguas. ¿Sí? O sea, curaba animales, restituía la vitalidad a los animales. Esta es la parte del Apolonio taumaturgo, ¿sí? La parte que genera mucha polémica, porque casi todo lo que hace, pues también lo hizo el Maestro Jesús, y no todo, una parte. Pero también lo hacía el Simón el Mago. Apolonio no volaba, Simón el Mago sí volaba. O sea, lo que quiero que ustedes lo reflexionen es que personajes de esta calidad han existido todas las épocas. Se han distinguido por una pureza increíble, por un desarrollo, y son los que instruyen a los que están realmente en el nivel de merecimiento, a los estudiantes que se acercan seriamente a recibir instrucción. Por eso no es una anécdota que no existan los maestros de sabiduría, como lo sabemos, los que han fundado la Sociedad Teosófica junto con Madame Blavatsky. Mucha gente cree que son simplemente fantasías de Madame Blavatsky. No es así. Si ustedes se dan cuenta de algunos elementos de algunos instructores, verán que las cualidades que aquí se comentan no son patrimonio ni de Apolonio, ni de Simón, ni de Hermes, ni de ninguno. Es de todo ser humano, salvo que no los hemos desarrollado. Vamos al juicio de Apolonio. Es acusado falsamente por Éufrates ante el emperador Domiciano. El tema de Éufrates es un tema como en todas pues que Jesús tuvo al Judas, ¿no? Buda también tuvo por ahí a sus enemigos. O sea, siempre hay como alguien que les trata de acabar. Éufrates era otro filósofo que lo envidiaba mucho por el reconocimiento que le hacían los emperadores y la gente. Digo, llegaron a Apolonio, por ejemplo, varios de los césares le hicieron incluso capillas para adorarlo. Eso no es nada raro. En la tradición romana, recuerden que ellos adoraban a medio mundo, ¿sí? Decía Nerva que tenía la figura de Orfeo, la de Jesús, la de Apolonio y no sé de quién es más, porque ellos adoraban a todos los dioses. Para no meternos en problemas, adoramos a todos. No es mala política. Por si acaso. Había un templo en Roma que no tenía ningún nombre de ningún dios. Era para el que les faltara si no lo habían visto. O sea, esta visión romana muy ecléctica sobre la religión pues les valió que aguantaron, su imperio duró tanto tiempo. ¿Sí? O sea, no se peleaban a convertirse, no entraban a esa pelea. Ellos querían, págame impuestos y puedes hacer lo que quieras. Mientras no te salgas de mi control, profesa lo que quieras, haz lo que quieras, respeta nomás más o menos las leyes, págame los impuestos y puedes seguir. ¿Por qué creen que crecieron tanto y se hicieron de todo el mundo antiguo? Respetaban eso, que es para mucha gente básico. Bien. Apolonio, haciendo reflexión sobre Sócrates, él recordando a Sócrates, dice, yo lo que yo les quería decir: comete injusticia fulano por ser sabio, justo, conocedor de los dioses, conocedor de los hombres y extremadamente experto en las leyes. Por eso acusaron a Sócrates, lo acusaron por ser sabio, por inculcarle a los jóvenes que ideas de contaminación. Eso me recuerda mucho de las cosas que ahora se dicen. Por haber atacado a los dioses, que jamás los atacó, al contrario. Obvio, toda esa gente a la que Sócrates les había mostrado que eran unos ignorantes. Entonces había que vengarse. Y en este caso algo parecido era así. Él menciona lo que a Sócrates le hicieron cuando estaba siendo llevado, y dice, no me sorprende, porque Domiciano lo que quería era matarlo, pero no podía matarlo abiertamente. Tenía que hacer un juicio
para que de acuerdo a la ley romana, que era muy clara, ya saben cómo nosotros hemos heredado parte de la ley, la gente asumiera que todo lo que los filósofos hacían era mentira y que había que expulsarlos. Ya habían dictado una ley Nerón para expulsar a los filósofos de Roma. Si el tema contra los filósofos era difícil, porque el filósofo hacía ¿qué? Pensar a la gente y cuestionaban a los dictadores. ¿Se acuerdan que es un peligro saber pensar, reflexionar? Hemos ganado nosotros en esa democracia, nomás que ahora parece que no quieren que la sigamos, ¿no? Ahí está la cosa un poco complicada. Esa es una de las defensas que tenemos que no permitir que nadie nos deje de tener esa libertad de pensamiento, de no sometimiento, porque el día que lo tengamos estamos perdidos. El día que perdamos esa libertad, el alma es libre, no puede ser constreñida. Por eso es importante, y Apolonio dio ejemplo toda su vida de esa libertad, de la verdad, de la justicia, del equilibrio. Un hombre sabio muere por aquello a lo que se ha consagrado. ¿Cómo lo ven? Por eso le dijo a Domiciano, no tengo problema. Si tú me quieres matar, problema, no, mátame, no tengo ninguna, yo muero porque me he consagrado a esto y en eso. Nerón tuvo el mismo problema con un filósofo llamado Demetrio. O sea, unos siglos antes, o un tiempo antes, cuando Nerón gobernaba, Demetrio era otro filósofo de este tipo. No con esas cualidades de Apolonio, pero era un filósofo que era justo, veraz, llevaba una vida equilibrada, y enfrentó a Nerón porque le decía que no cantaba bien, cantaba muy feo, y Nerón pues no le gustó. Y lo quiso enjuiciar para matarlo, pero se defendió también Demetrio por la firmeza y la caridad, que lo perdonó, Nerón lo perdonó y creo que lo desterró. Entonces, aquí está hablando Apolonio con Demetrio y con Damis, antes de ir a Roma, y le dice, un hombre sabio muere por aquello que se ha consagrado. Ustedes y yo moriríamos por lo que profesamos. Está difícil, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando vimos la vida de Giordano Bruno? Eso que te hagan chicharrón. Está difícil, ¿verdad? Y así en la Edad Media, porque eras judaizante, tenías tierritas y te las querían quitar, te acusaban que tenías pactos con el demonio, a la hoguera. Es difícil este tema de vivir y morir por lo que nos hemos consagrado, ¿no? Pues mucha gente en la guerra civil murió por eso, ¿no? Porque creyó en algo y al final dijo, yo no me retracto. El tema del retractarse es una de las cosas que aquí le exigía Domiciano. O sea, no solamente quería que se retractara, sino que traicionara a Nerva y a otros cónsules que estaban gobernando uno en Egipto para darles también, ¿no? Es que imagínense estos césares que mataban a todo aquel, andaban con espada para ver quién se asumía que estaba haciendo un complot, ¿sí? Pues yo, respecto a mi propio cuerpo, no corro ningún riesgo, ni podré morir bajo una tiranía. Y lo demostró. Pero soy consciente de que traicionar a los hombres virtuosos que me siguen, si no me sustraigo a las consideraciones de mis acusadores. ¿Qué quiso decir con eso? Yo no voy a mí no me van a hacer nada. No me pueden hacer nada. Y lo demostró al final. No me puede tocar nadie. Pero si estoy preocupado no es por mí, es por los que me siguen, porque tenía una gran cantidad de gente que lo seguía. Y gente muy buena, ¿no? Ustedes, una de las cosas que más ayuda a la gente a admirar a alguien es que ustedes vean a alguien que practica lo que profesa. O al menos yo lo admiro a la persona, porque muy poca lo hace. Y esa es una forma de predicar. No predicas con la palabra, predicas con tu ejemplo. Y eso es lo que necesitamos ahorita. Gente que viva lo que profesa. Y no nos diga cosas y por otro lado nos engañe, ¿no? La demagogia está en pleno. Lo interesante acá es que Apolonio, en ese sentido,
se preocupaba por la gente que lo seguía y tenía temor que a eso sí se los ajusticiara Domiciano, porque eran amigos de él, porque eran sus seguidores. Y como se distinguían por llevar la tela de lino, cabello largo y descalzos, pues era fácil de identificarlos. Por eso Adamis, cuando llega a Roma, le dice: cámbiate la ropa porque no quiero que a ti te vayan a... Sí, obedéceme, le dice. Cámbiate el peinado, ponte otra ropa, ponte zapatos, porque no quiero que pases por un amigo mío en este momento. Yo tengo que enfrentar solo el juicio. Mi opinión es que el sabio que se conoce a sí mismo y toma su propia conciencia como acompañante, no se asusta como la gente ni se avergüenza. Ya lo habíamos dicho antes, pero quería repetirlo. ¿Cuán difícil es que nos conozcamos? ¿O no, chicos? ¿Por qué? Ustedes tienen deseo de conocerse. ¿No les va a dar miedo lo que van a ver ahí? Ese es el temor. Que no vamos a ver cosas solamente bonitas. Puede ser que lo que vean sea tan horrendo que les dé miedo como en la obra de... Matri. No, la pastilla. No, el cuadro de... El cuadro de Dorian Gray. Cuando Dorian Gray ve el cuadro en el sótano tan monstruoso, que era su sombra, era tan horripilante ante la belleza de él y casi inmortal, porque no moría, no envejecía, había hecho un pacto con el demonio. Entonces, yo no digo que todos tengamos un cuadrito como Dorian Gray, pero no cantamos mal las rancheras, seguro. Y de que tenemos algo, lo tenemos, ¿o no? Sí. Envidia, ira, rencor, sensualidad así, racismo y quizá cosas más fuertes, pero bueno, pues eso es parte de la naturaleza, ¿sí? Y no me digan que no. Todos tenemos secretos, ¿o no? Y menos, espero que no tengan dobles vidas, porque sería ya muy complicado. Mantener una doble vida es muy difícil, aunque a veces las tenemos, ¿no? En México se dice: tiene su casa chica. Otra mujer con otra familia. Ahora ya no hay necesidad de tener casa chica, las tenemos en todos lados, ¿no? Pues como no te casas, te puedes ir cambiando, chaca, otra, pues no pasa nada. Bueno, no es el tema. La idea de que conocernos a nosotros mismos, ustedes ven el peso que tiene tan grande para a una persona que quiere crecer. Si el oráculo de Delfos lo decía: hombre, conócete a ti mismo, no lo decía por hacerle propaganda, lo decía porque es la clave para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. De todas las escuelas, no nomás de una, de todas. Y nos cuestan, ¿cuántos talleres? Yo no a ustedes, sino, bueno, el que hicimos acá más o menos también, donde se trabaja un poco para saber, sacar un poco de lo que hay tras la máscara. ¿Qué pasa? Todo el mundo es santo. Yo ya reconocí que hay santos en Bilbao, que hay santos en Valencia, que hay santos en Madrid. En España todo el mundo es santo. Pocos se atreven a decir: pues sí, yo soy esto y esto y esto y esto. Porque la protección de la personalidad para la estructura es muy fuerte, ¿sí? La hemos elaborado durante varias vidas, entonces de repente querer ver lo que hay tras la máscara, pues no, nos da miedo. Nos da miedo porque sabemos lo que puede haber, o por lo menos lo presentimos. Si la mente hace la mejor elección, la conciencia acompaña al hombre a todos los templos, calles, recintos sacros, lugares de residencia de los hombres, aplaudiéndolo y cantándolo, incluso cuando duerme. ¿Qué quiere decir esto? Si somos capaces, cuando habla de la mente, él habla de la mente concreta, de la personalidad. Si la personalidad hace la mejor elección, la conciencia superior, ¿qué? Va al unísono y no tenemos problemas durante nuestra vida, a donde estemos, incluso dormidos. No hay pesadillas. ¿Qué es una pesadilla? A ver, normalmente la pesadilla se distingue porque hay que miedo en sus variantes, ¿o no? Llámenle como quiera, puede haber miedo, terror, puede haber de todo, pero es miedo. ¿Por qué el miedo en una pesadilla? ¿Qué quiere decirnos la pesadilla con el miedo? Que hay algo que ¿qué? Que no está equilibrado, que no está ubicado, que estamos pasando por delante de eso, que lo queremos dejar de vivir, ¿sí? Hay muchos. Yo les había recomendado la vez pasada la obra esta de la medicina del alma, ¿se acuerdan? Yo les recomiendo que si la quieren ojear, es bastante interesante, de Eric Rolf.
él menciona que muchas de las patologías que nosotros los humanos tenemos, ¿no? Dolores del cuerpo, problemas psicológicos, son solamente síntomas que el alma nos manda para que, ¿qué? Tratemos de vivir lo que hemos dejado de vivir. Siempre tienen un aprendizaje. Él dice, tiene un tesoro que me tiene que comunicar. ¿Qué me tiene que comunicar? El secreto está ahí. La enfermedad viene porque yo dejo de hacer cosas. Eso es una manera de verlo. A él le llama eso medicina del alma. Y el libro está bastante interesante y lo pueden conseguir. Es un libro muy económico. Medicina del alma, de Eric Rolf. Y ese señor da cursos acá, creo que en España. Y se ve que lo hace bien. O sea, no es que venga él a resolvernos la problemática, pero dice, varias de los síntomas que tenemos los seres humanos no se debe realmente a una enfermedad directa. Es como la tensión, dice, a ver si me haces caso a través de este síntoma. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que si somos capaces de equilibrar nuestras vidas, y eso significa seguir los designios de nuestro corazón, la vida totalmente cambiará. Olvídense de problemas, depresiones, ansiedades, estrés y todo lo que nos acompaña actualmente a todos. El problema de eso es que hemos llevado el cuerpo hasta un nivel en que el cuerpo dice, mira, o le paras, o te mando todos los síntomas que tú ya sabes que has tenido, ¿no? La famosa fibromialgia, que está de moda, ¿no? Bueno, de moda, yo he oído mucha gente. ¿Qué es la fibromialgia? Normalmente son dolores, ¿no? Nadie lo sabe, primero. Es muy interesante. Pero son dolores del cuerpo, la persona tiene que darle, está tensa. Yo la tengo en una paciente que es una muy buena doctora, una oncóloga, en Lleida, y le tiene encima de eso. Pero si ustedes la vieran, perfeccionista a la muerte, exigente a morir, que no digo que no, pero no a esos niveles. Entonces, ¿ella qué ha hecho? De repente, toda esa tensión que vive con sus pacientes, que tiene que verlos ella y tratarlos y cuidarlos, entonces no es que sea una enfermedad per se, yo no digo que haya casos variando, ¿no? Este caso, sino que la forma de vida que lleva le está provocando eso, sobre todo su manera de ser, pero no quiere soltar, porque es lo que a mí me da sentido a la vida. Me canso, digo, bueno, va a estar difícil aquí. Sí, estamos apegados a ciertas formas de actividad que nos hacen sentirnos muy bien, que no podemos negar, pero no se trata de dejarlo, se deja que baja el tono. Sí, que aprenda a relajarse. Le dan muchos masajes, se mejora, pero después de regresar, vuelve a ver. Y además tiene un jefe que le encaja. Un jefecito de esos que es el maestro adecuado para darle duro y suelte ella. No, si lo vemos desde este enfoque, nos vamos a dar cuenta que las experiencias son para aprender. Y la gente que encontramos y que nos causa problemas son para qué. Acuerdo cuando vimos el tema de no resistáis al mal. La gente que se opone es una resistencia. ¿Para qué? Para que la supere. No es que el mal en sí, per se, esté ahí. Es que si no hay esa resistencia, yo no voy a progresar. Así que no traicionaré, él le dice a Damis y a Demetrio, tampoco a mí mismo, sino combatiré al tirano. Junto con Damis partió a Roma. Firmemente animado, Damis, por las palabras de Apolonio, se sometieron al proceso que el emperador dictó. Primero los metieron a una mazmorra con otros. Y ahí se puso a predicarle a los otros y empezó a convencer a todo el mundo, Apolonio. Luego lo entrevista a Domiciano a solas, ya saben, no se va a exponer. Y Apolonio se defiende sin ningún problema. No da muestras de flaqueza, tampoco lo insulta. Recuerden que la asertividad es una cualidad, ¿sí? Yo puedo enfrentar al que sea si digo la verdad. Él lo responde en un pasaje. Si por decirle a Domiciano la verdad me vi en prisión, ¿qué me ocurriría si fuera veraz? Si no fuera veraz.
sea, por decir la verdad me prisionó, me mandó a prisión. ¿Qué me va a ocurrir si no digo la verdad? Pues si aquel, lo que le parece digno de prisión es la verdad, a mí es la mentira. Defendía mucho la verdad. ¿Cuántas mentiras decimos al día? Yo en mi época decía 30 a la semana. Y las contaba. Cada día digo, ahora, 5, 8. Y ahí voy apuntando. Ahora, pues no tantas. Probablemente las cuento con las manos, pero de repente se me chaplea y sale. Más que una mentira, exageraciones. Porque la mentira también, la exageración es una mentira. Es que llegaron aquí a la sala el lunes, había como 100. No, pues hombre, no exagerable, nomás había 30, 20, ¿no? ¿Cómo que 100? A veces nos da por inflar. Los leos somos muy infladores, ¿sí? No, ya me he ido cuidando eso, obvio, antes me metía en problemas. Lo que quiero decir es que la verdad, como dice en el emblema de la sociedad teosófica, no hay religión más elevada que la verdad. Está difícil, ¿verdad?, en esta época practicar esa religión, ¿no les parece? Sobre todo por lo que hemos armado, porque hemos hecho ahí un menjurje de sistema en que la mentira pues es parte de, ¿o no? Y se miente por todos sabores y colores, ¿no? Mientes para evitar, mientes para que no tengas un problema, mientes para que la familia no se enoje, de todos sabores mentimos. Y nos vienen a decir que hay que decir la verdad siempre. Pues hay que intentarlo. O como decía a los pies del maestro, si vas a decir una mentira, mejor cállate la boca, no digas nada si vas a mentir. En último momento pues prefiero callar y no decir nada a mentir. No es fácil, porque tenemos que estar muy vigilantes para no mentir, o ser un alma como Apolonio, en que no necesitaba vigilar, era la verdad la que le salía. Apolonio se defiende de forma veraz ante el emperador y finalmente le dice, pues no me matarás ya que no soy mortal. Y desaparece ante sus ojos, se desvanece ante sus ojos y todo el tribunal que lo juzgaba. Y se queda así Domiciano, ve a todos diciendo, ¿y ahora dónde se fue? Y de repente así, sin que Domiciano se pone a ver un libro. ¿Se acuerdan a Bush lo que hizo cuando lo dijeron de la torre de... Sí. Igualito que Bush, no más que 2000 años antes. El libro estaba al revés, ¿sabes? Estaba al revés el libro, ¿no? Que se cayeron las torres. Sí, se cayeron. Y estaba así porque, hombre, hay quien sabe aparentar más, ¿no? Vamos a decir que sabe mentir bien. Este cuate ni eso, ¿verdad? Perdónenme que critique a Bushito. No, Domiciano es lo que o sea, no supo interpretar la desaparición frente a él de Apolonio. Porque no lo podía matar. Se lo había dicho. No soy mortal, no me puedes matar. Y eso es lo que los grandes maestros de sabiduría pueden llegar a alcanzar. Y ustedes y yo en alguna futura encarnación, espero que no sea tan lejana, porque... Pero esa capacidad de inmortalidad todos la llevamos. La esencia nuestra nunca muere. El traje es el que muere. Y seres como Apolonio, ¿se acuerdan que ahí se habla de santos que de repente cuando mueren no se echan a perder y cosas así, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas tan extrañas. En este caso, Apolonio muere mucho después. Y parece muy interesante la forma de morir. Dicen que en este caso se va. Bueno, aparece a a miles de kilómetros donde estaban en la playa Demetrio y Dami ahí, digo, bueno, ¿qué le va a pasar? Ya mira, ya seguro. Y Dami estaba ya temeroso de que fueran a matar más bien que ya lo hubieran encarcelado, lo fueran a matar a Apolonio. Cuando estaba en la cueva, había una cueva donde había una piscina de agua, y aparece ahí Apolonio y lo saluda y estaban impresionados. Y le preguntaban cómo había llegado, si el juicio había sido en la mañana y él estaba ahí. O sea, esas capacidades de alguien así
pues llevan a la gente, todo el mundo se enteró en la ciudad de griega donde estaban ellos, Disiarquía se llamaba la ciudad. Todo el pueblo se acercó al saber que estaba ahí Apolonio, porque todos sabían que estaba en Roma. Y por supuesto, imagínense, un hombre que hace esas cosas y que puede moverse así y curar animales, humanos, y levantar muertos y hacer todo eso, que es lo que conocemos de los grandes almas. Esto no es extraño para ese tipo de maestros e instructores. A nosotros nos parece fantástico, no lo es. Fantástico es que ustedes y yo no hagamos nada para llegar a hacer eso, y que estemos todavía pensando que la vida del ser humano es comer, dormir y hacer el sexo, y ya no hay más. Eso lo hace un animal también, y no somos solamente animales, somos seres divinos encarcelados en esta cárcel de carne, con un animalazo que traemos todos, ¿o no? Sí. ¿Sí? La vida de Apolonio a mí me parece que es un ejemplo que nos ayuda a entender que también el Maestro Jesús no solamente tenía esas capacidades, sino otras, quizá mayores. Por eso yo no lo veo una competencia, aunque para muchos sea la manera de borrarla y de quitar la referencia de Apolonio. Por eso se sabe poco de él. Pero la mayor parte de los estudiosos, sobre todo de estas tradiciones y de esta enseñanza, han escuchado acerca de Apolonio. Una gran figura, un gran maestro, porque así fue considerado. No lo considero un dios, yo lo considero un gran maestro, un alma superior que alcanzó un desarrollo muy elevado, que ustedes y yo podemos imitarlo, porque esa es la esperanza, de poder alcanzar esos niveles, en algún momento de nuestra larga evolución, poder estar en esa posición de dedicar nuestra vida a servir y ayudar a los demás, que fue el ejemplo de Apolonio de toda su vida. No mentir, ser sinceros, proteger al desvalido, enfrentar a los tiranos, llevar una vida pura, proteger a los animales, ayudar a los desvalidos, o sea, cosas que no son extrañas y que deberíamos recuperar, porque en esto nos fue enseñado a muchos de nosotros cuando éramos jóvenes, ¿o no? Y que ahora parece todo esto fuera de época, tonterías, esnovismos, ¿no? Mentir, ¡ay, eso! ¿No? Cuando digo esas cosas digo, bueno, caray, con razón estamos como estamos, y en qué época vivimos. Hemos perdido la brújula hace tiempo y hay que recuperarla. ¿Cómo? Tratando cada uno de hacer su mejor esfuerzo para vivir lo que profesa, aunque sea poquito, pero que lo haga. Y así poco a poco vamos a influir en otros que nos van a observar, como Apolonio era un ejemplo. Él no se ponía a predicar todo el tiempo, él simplemente se sabía de él por las cosas que hacía, pero sobre todo por la calidad de vida que tenía. Y la gente lo siguió. Y por supuesto hasta una moneda que tienen ustedes ahí, hay una moneda acuñada con su... O sea, para que vean que no se le puede borrar. Lo quisieron borrar, no se pudo. Almas así no se les puede borrar, y tenemos que hacerle justicia en esta tarde al recordar su vida. Probablemente yo me he saltado muchísimas cosas. Lean la obra de Filóstrato. Yo aquí les pongo la referencia: La vida de Apolonio de Tiana, por Filóstrato, editorial Gredos. O los que tengan Isis sin velo, también en Blavatsky lo menciona en algunos de los tomos, ¿sí? O váyanse a internet, ya saben que ahora todo el mundo le pega a internet, pues ahí va a dar. Pongan Apolonio de Tiana, le va a salir todo el material. Yo tomé de ahí algunas de las fotos que están acá, ¿sí? Porque no hay casi imágenes de él. Y también les hago la propaganda de la radio, que me hizo el favor aquí nuestra amiga de... tu nombre, yo soy malo para... Melissa, soy malo para los nombres, lo reconozco. La actual programa de Luces en la Oscuridad aún no se establece oficialmente. Está Pedro buscando, pero Jordi, el ayudante, le encargó Pedro que a todos los que somos colaboradores fuéramos a esta estación. Yo no he podido ir, pero van muchos. Radio Canal Barcelona 106.9 FM. ¿Sí? Los sábados de 24 a 3 de la mañana, de sábados a domingos. Si no, hay una
En internet En internet hay. Pone la radio canal y le sale. Yo espero ir cuando venga de un viaje que voy a hacer. ¿Sí? Sí. Y también les quiero de una vez decir que las próximas sesiones que vamos a tener, porque ya yo me tengo que conchavar a Merced antes de que ocurra, o me quedo sin fechas, ¿sí? 23 y 30 de septiembre tenemos 2 sesiones, y después en noviembre 4, 18 y 25 vamos a iniciar los mitos 9, ya vamos por el 9º. Les pongo las fechas para que lo sepan. No es el octavo, no sería el octavo. El octavo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero es igual, no pasa vale, nada. Pues aquí No, octavo sería diferente. No, yo creo que este es el 7. 7, por eso ese será el octavo. Este será el octavo. Sí. El octavo, sí. Aquí en lugar de completar el mes, porque yo no estoy todo el mes, me tomé 2 días, 2 lunes de septiembre, ¿sí? Bueno, son 5 sesiones en lugar de 4. Voy a apenas escoger los temas, espero que les interesen los temas que voy a escoger. Todos relacionados de alguna forma con los grandes mitos. Ahora voy a buscar otros mitos de la tradición hindú. Voy a buscar, ¿sí? Mitos que han vivido o Mitos. mitos Mitos. de los escritos que son dioses, que llaman a otros dioses. Mira, hay de todo. Por ejemplo, quieras o no, Krishna y Arjuna, que son los grandes avatares, o por lo menos Krishna es un gran avatar, pues de ellos se desarrolla todo el Bhagavad Gita, que es la Biblia hindú. Entonces, de alguna manera pudiéramos decir que el Mahabharata, de donde se saca, ocurrió algo de eso, como la guerra de Troya con Odiseo, ¿no? Entonces hay una mezcla, el mito tiene una mezcla de realidades y de ficciones. Pero lo importante, yo siempre he comentado esto, imagínense ustedes que estamos ahorita hace 2000 años, en época de Apolonio, vestidos de otra forma, por supuesto. Y estamos en un templo, ya hay una divinidad de los dioses del Olimpo. Y se va a llevar a cabo los misterios de Eleusis. Y está el gran Hierofante e invoca a Deméter, la gran diosa madre. Y aparece. Nos da un yuyu. Nos da un yuyu porque la mentalidad de esta época es que no me creo nada. Y si me lo creo, tiene que ser de un grupo. De lo demás es el demonio. Pues váyanselo creyendo. Es posible, sí. Los teóricos lo podían hacer. Simplemente vean que en la práctica cristiana se está haciendo cierta forma de magia. Cuando se convierte el vino y el pan en lo que se supone es el cuerpo de Jesús, ¿o no? Es una forma, transmutación, ¿no? Se dicen por ahí. O sea, lo que pasa es la educación y la mentalidad en la que hemos sido educados. Pero ustedes y yo hemos estado en esa época, en otras vidas, y guardamos reminiscencias de aquellas especiales ceremonias donde realmente los seres divinos bajaban a la tierra porque la devoción era otra forma de hacerse. Yo no digo que no hubo descrédito después y se echó a perder mucho, porque pues toda tradición va perdiendo, ¿no? Los grandes misterios cayeron en el descrédito por muchas razones, ¿sí? Se convirtieron después porque los que la inspiraron y los sacerdotes serios pues fueron perdiendo. Apolonio se daba su objetivo, reformar todo eso. Pero la mentalidad que tenemos, aunque nos pase, como decía un amigo, aunque pase un gran instructor junto a ti, no te la vas a creer, porque ya estamos educados a que solamente lo que el materialismo ha socavado mucho la mente y la conciencia de los seres humanos, y es a lo que nos debemos oponer. Nuestra naturaleza no es solamente material, es divina, y nuestro futuro es divino, no material, y lo tenemos que defender. Primero, probablemente con el estudio y la convicción, después con la vida practicando lo que hemos estudiado. Y entonces veremos que el ejemplo de Apolonio no fue simplemente una fugaz experiencia de alguien, ni fue una mentira, fue una realidad, porque esos aspectos se desarrollan y todos los llevamos en potencia. Muchas gracias, chicos, ya es la media. Gracias.